Byung-Chul Han establece la acción simbólica como base de la sociedad, como generador de comunidad. La acción simbólica también es un ritual, una forma, una convención o el significante. El ritual o lo simbólico está representado por el reconocimiento de una forma continuada a través del tiempo, es decir, por una forma que se repite y que es reconocida. Reconocer algo no es simplemente volver a encontrarse con ello, sino encontrar algo familiar, algo ya conocido, en algo que a primera vista parecía desconocido. Reconocer algo es entender la forma no contingente, la forma intemporal, de aquello que ya se conoció en un tiempo pasado. El acto continuado a través del tiempo es precisamente lo que nos ayuda a habitar ese tiempo. La novedad constante no puede habitar nuestras vidas. No puede, nos dice el autor, usarse, convertirse en una antigüedad. Únicamente puede gastarse y consumirse para quedar obsoleto como un objeto basura. El símbolo se representa bajo una forma objetiva, bajo un significante que no cambia y que puede estar únicamente vinculado al significado por un convencionalismo social. En la actualidad, las formas objetivas se rechazan a favor de los estados subjetivos. Es una cita del capítulo 1 de la desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Así es, dice el autor, como el rechazo radical a lo simbólico nos encamina a un narcisismo del individuo y su subjetividad. La relación del símbolo con la comunicación es directa y evidente. Han señala la actual excesiva generación de discursos atropellados y comunicación que no genera ningún tipo de relación interpersonal, es decir, de comunidad. Una idea que no es nada original. En el estudio de 1967 del historiador estadounidense Lewis Mumford, y tampoco es él el primero en plantear esto, podemos leer, y cito ahora a Lewis Mumford: una vez que la mente humana ha comenzado a trascender sus limitaciones animales, repito, una vez que la mente humana ha comenzado a trascender sus limitaciones animales, la mente se convirtió en una condición indispensable para la ayuda mutua. El ritual promueve la solidaridad. Y continúa el autor más adelante. Aquí, el acto ritual establece una respuesta comunitaria y emocional que prepara al ser humano para la cooperación consciente y la sistematización eidética, la sistematización de las ideas. En la experiencia compartida de la comunidad, el símbolo, el significado simbólico, apareció de las actividades diarias tales como la identificación de plantas comestibles o de animales hostiles. Una vez alcanzada la pantomima y la danza, parte de estos símbolos pasarían a ser el llanto que acompaña la acción ordinaria, y sucesivamente adoptarían una forma más terminada y deliberada, a través de la repetición. Fin de la cita de Mumford, es decir, que se acabarían convirtiendo en el lenguaje. Entiendo la forma simbólica como forma objetiva. Esto es, independiente de cualquier persona concreta, así como base material de la propia vida intelectual. En primer lugar, surge la comunicación entre individuos. Surge el lenguaje, aparece el símbolo. Solamente después de esto es que él o la individuo puede generar un diálogo consigo misma. Y esta vez, en este caso, excluir a la comunidad para generar un discurso que puede ser filosófico o artístico o del tipo que sea, basado en sus propias vivencias. Relacionaré esto con mis propios pensamientos sobre el academicismo pictórico. Hablo de academicismo y no solo de neoclasicismo, porque me refiero al renacimiento de las prácticas basadas en el academicismo del siglo XIX de la Barcelona Academy of Art.
academia a la que pude asistir durante varios meses y en la que comenzó esta reflexión. Lo que me interesa no es el estilo pictórico, sino el lugar físico, la escenografía y la tradición, su relación con el tiempo. Veo una inclinación contemporánea que rechaza la forma conocida o capaz de reconocerse para beneficio de la confusión o formas imprecisas e inconexas, movidas por la expresión individual. Esto es lo propio de un estado de exploración de la estética disposicional, es decir, la búsqueda confusa de formas imprecisas e inconexas, movidas sobre todo por una voluntad individual, es lo propio de una estética que es disposicional. Ahora entraré en esto. Tendencia histórica de la pintura y de otras artes, en donde desde el cristianismo aquello que alude a lo inacabado, a lo fugaz, a lo espiritual, es preponderante respecto a formas cerradas, perennes, fijas. Y con estética disposicional me refería a esto, a una estética basada en la búsqueda de nuevas herramientas y elementos capaces de configurar obras culturales en detrimento del cuidado por la organización y la coherencia de estos elementos. Esta es una idea que tomo de la estética modal de Jordi Claramonte, profesor de la UNED, publicada en la editorial Tecnos del 2016, titulada así Estética Modal. Pienso, entonces, en las prácticas de la pintura figurativa academicista como un ritual, como un conjunto de prácticas simbólicas capaces de ayudarnos a vivir en el espacio presente a través de la pausa y la reflexión. La acción de pintar, que no lo pintado, como una interpretación y la academia como un teatro. Desde este punto de vista, el academicismo tiene mucho más que aportar que la mal llamada experimentación del dripping, una técnica de la pintura experimental o expresiva. La crítica que históricamente ha caído sobre el academicismo pictórico es su carácter excluyente, aunque ¿hasta qué punto podemos criticar esto? ¿Hasta qué punto tiene sentido una crítica a un lenguaje o repertorio enquistado en la esfera de lo privado? Es decir, que sea privado. Toda comunidad es privada, en cierto sentido. Son los límites, como anota Byung-Chul Han a lo largo del texto, los que marcan una unidad capaz de generar cierta autonomía, que es al fin y al cabo lo que busca todo sistema, o toda comunidad, o todo repertorio cultural. Intentaré una posible defensa de esto desde el proceso pictórico. La pintura academicista se basa en una serie de pasos orientados a un fin, el cual está siempre subyugado a los medios que se utilicen. Al igual que la máxima anarquista, esta pintura defiende el fin, no justifica los medios. Una vez conseguidos los objetivos pictóricos, los objetivos plásticos de cada etapa, se debe pasar a la siguiente. Y cada etapa tiene un modo propio de desarrollarse, que normalmente se establece por la cantidad de materia aplicada y el orden de aplicación. Una vez conseguido el dibujo inicial, se pasa al esquema de valores, a la luz, la entonación. Y es imposible hacerlo al revés. Es imposible insistir en algo ya pasado. Intentar construir el dibujo desde la construcción de los valores de luz es imposible, a no ser que ya se haya pensado previamente en la forma. Eso es verdad. Hay artistas que empiezan a construir y primero esquematizan los valores de luz, pareciendo que no prestan atención al dibujo, pero es porque ya han realizado el dibujo o lo tienen esquematizado en su cabeza. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué digo que intentar construir el dibujo desde la construcción de los valores de luz es imposible? Por el hecho de que la luz no es libre, sino que está condicionada
a los planos, las inclinaciones y las propiedades de las formas más o menos iluminadas. Lo que menos importa aquí es la representación empírica y bidimensional. Esto no me importa nada. Lo que me interesa es la disposición estética que esta pintura vindica. Una forma de ver la figuración que es mayoritaria dentro de aquella academia. La figura, el empirismo figurativo, es simplemente una excusa para hablar de ritmos, de caída de luz, de cromatismo y de demás juegos propios de la pintura abstracta. Frente a esto sitúo la pintura experimental, y subrayo experimental. Una práctica de disposiciones no determinadas y, lo más importante, que pretende continuar así, esto es, que hay una constante indefinición sobre qué convenciones entran o no dentro de esta disciplina, a menudo a causa de esto, reproduciendo las mismas formas una y otra vez, los mismos resultados una y otra vez. Quizás se insiste en el proceso y el fin ni se esboza, que sería el caso del arte procesual, o puede que el objetivo final sea cierta apariencia indeterminada basada en un sentimiento individual concreto y atravesado por aplicaciones efectistas, fijas e irreflexivas. En cualquiera de los dos modos, el proceso creativo, lejos de condicionar la forma, en el proceso creativo, lejos de condicionar la obra final, se subyuga a un elemento secundario, como es el placer personal, o una imagen desordenada, que impide la construcción de la obra como un acto comunicativo o generador de comunidad. Es decir, o el fin está completamente desvinculado de los medios y se vuelve un proceso irracional e incoherente, o la obra no tiene un fin, no está acabada y por lo tanto no es obra en sí, sino proceso. Si usamos el término experimentación, Si usamos el término experimentación de la pintura experimental, si usamos este término, debemos usarlo con todas sus consecuencias. La experimentación es experiri, pero es a su vez experientia, conocimiento. Es probar algo nuevo, sí, pero es también conocimiento basado en el ensayo y el error, como dicta la racionalidad moderna. No puede haber pintura experimental si no produce ningún resultado concreto, sea este válido o no. Byung-Chul Han trata en el segundo capítulo titulado Presión para ser auténtico el tema del arte inacabado desde la óptica del capitalismo, el estrés por producir y la obsesión por la novedad. Vivimos en la cultura del significado, nos recuerda el autor. Lejos de esta crítica abstracta e insípida al capitalismo, porque hay que reconocer que Byung-Chul Han es ciertamente un poco sintético y muchas veces pasa demasiado por arriba, por encima, no profundiza demasiado en los temas. Lejos de esta crítica muy abstracta y muy diluida al capitalismo, parece que nos negamos a entender que el significado está radicalmente condicionado por el significante. Los medios son el mensaje. Esta pintura experimental fomenta una forma subjetiva de la práctica artística, en donde lo importante no es comunicar ciertas ideas o generar un diálogo simbólico con nuestro entorno y con nuestra herencia cultural, y por lo tanto reflexionar acerca del mundo, del lenguaje visual utilizado, sino que lo importante es el placer individual del artista. Este placer individual acaba siendo afectado por un consumismo youtubero o tiktoker en el que constantemente se buscan nuevos modos de experimentar con la pintura y nuevos efectos más luminosos, más sorprendentes, más originales.
Aquí no hay límite. Pouring, dripping, manchas con globos, cuerdas, plantillas, una larga lista. Una pintura en loop, o podríamos decir de infinite scrolling, en donde hay un continuo reencontrarse sin reconocerse. Una pintura que acaba estando desligada de cualquier finalidad.